1 Juan 2, del 1 al 6. A veces intentamos o intentar buscar una perspectiva mejor. La mejor perspectiva puede conducir a la muerte. Voy a decir esto otra vez. A veces intentar buscar la mejor perspectiva puede conducir a la muerte. Y digo esto porque desde el año 2011 hasta el 2017 se contabilizaron 259 muertes. Y aquí viene lo interesante, por hacerse la selfie más arriesgada y más extrema. Para los que no sepáis de lo que estoy hablando, una selfie es una foto que te haces con el móvil, a ti mismo, ¿verdad? Así, fijaros, en el año 2011 se reportaron 3 muertes. En el año 2013, 2 muertes. En el año 2014, 13 muertos por hacerse una selfie arriesgada. En el año 2015, atención, 50 muertos contabilizados. En el 2016, 98 personas murieron por hacerse una selfie. Y en el 2017, 93 personas murieron y la cifra sigue aumentando. Y estos datos que estaba investigando nos informan de 2 cosas. La primera cosa que nos informa es que cada vez hay más gente a la que le apetece morirse de la manera más tonta y original con un móvil y un palo. Esta es una realidad, ¿verdad? La segunda verdad es que es importante tener la perspectiva correcta de las cosas. Es importante tener la perspectiva correcta de las cosas. Y esta verdad, vamos a pasar de los selfies a 1 Juan, hermanos. Esto no es magia. Esta verdad es perfectamente extrapolable a nuestro texto de hoy en 1 Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Porque nos encontramos ante un texto donde Juan escribe a finales del primer siglo a unas iglesias en Asia Menor. Asia Menor hoy es la actual Turquía. Estas iglesias están pasando por momentos difíciles debido a los falsos maestros que niegan a Cristo y que niegan el Evangelio de Cristo. Entonces Juan, después de haber comenzado escribiendo acerca de la verdadera comunión, de escribir acerca del verdadero andar con Dios, ahora va a enseñar la perspectiva correcta que da la seguridad de la salvación al creyente. Va a enseñar la perspectiva correcta que da seguridad al creyente. Vamos a leerlo y vamos a estudiar este texto. Fijaros, 1 Juan 2, del 1 al 6. Comienza así: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, estos versículos nos enseñan no una, sino 2 perspectivas correctas que traen seguridad a nuestra salvación. 2 perspectivas correctas que traen seguridad a nuestra salvación. Y los primeros 2 versículos nos muestran la perspectiva celestial. La perspectiva celestial. ¿Y cuál es esta perspectiva? Dios y su obra en Cristo. Dios y su obra en Cristo. Fijaros, Juan dice, versículo 1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Lo primero que nos damos cuenta es que Juan conoce bien a estos creyentes, ¿verdad? Les escribe de manera cariñosa, hijitos míos. Pero al mismo tiempo Juan les está escribiendo con la autoridad apostólica que tiene. Les dice, os escribo estas cosas que os estoy escribiendo para que no pequéis. Ahora, si recordáis, los falsos maestros estaban enseñando perspectivas peligrosas. Ellos decían, no pecamos. Capítulo 1, versículos 8 y 10. Y Juan contesta, sois unos mentirosos y llamáis a Dios mentiroso
Porque él dice que sí existe el pecado. Pero ahora, aun sabiendo que el creyente continúa pecando, ¿verdad? El deseo de Juan, el deseo de nuestro Señor, hermanos, es que los creyentes, es que nosotros no pequemos, que no pequemos. Pero ¿cuál es la pregunta o la aplicación obvia a esta realidad? Que pecamos, ¿verdad? Tú y yo somos creyentes, pero seguimos pecando, ¿verdad? Esta es la cruda realidad. Por eso ahora Juan escribe, fijaros, segunda parte del versículo 1, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El deseo más profundo de este pastor que ronda los 90 años, su deseo más profundo en su propia vida y en la vida de los hermanos a los que está escribiendo, es que el pecado esté ausente en su vida, es que anden en la luz. Pero, ¿verdad? Como decimos, en caso de accidente, llamen al 112, ¿verdad? En caso de accidente, llamen al 112, y el 112 del creyente está arriba. Esta es la perspectiva celestial. ¿Cuál es la perspectiva celestial? Es la obra de Dios en Cristo. Fijaros, Juan dice, tenemos un abogado. Conocemos esta palabra, ¿verdad? Pero en aquella época el abogado era un amigo, era un colaborador, era un testigo clave, era un aliado que estaba al lado del acusado ante un juez y hablaba a su favor. ¿Para qué? Para buscar la absolución. Pues bien, ahora Juan toma esta imagen que ellos conocen bien para explicar que nuestro abogado, el abogado con A mayúscula del creyente, ¿quién es? Cristo mismo. Pero es interesante porque el énfasis de Juan aquí no está tanto en la habilidad de Cristo para defendernos, que él por supuesto la tiene de manera perfecta, sino en el propio estatus de Cristo, es decir, en su naturaleza. Fijaros lo que dice el versículo 1, al final. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hermanos, Jesús es el abogado cuyo hablar ante el Padre es siempre verdad, ya que Él es justo. Jesús posee una justicia y una santidad intrínsecas a sí mismo. Entonces no hay ni una sombra de duda, no hay ningún peligro de que este abogado esté hablando con otro interés más que un interés puro y verdadero. Ahora es muy, recalco, muy importante que entendamos algo aquí. Dios Padre, no es un juez enojado, airado con el creyente. Si tú eres creyente, Dios Padre no es un juez airado, enojado contigo. Fijaros, hermanos, Él mismo inició en la eternidad pasada nuestra salvación. El juez justo que es también el Salvador amoroso al mismo tiempo. Y así Dios Padre, por su propia iniciativa, ahora nos ve limpios en Cristo. Esto es increíble. Él nos ve limpios en Cristo, esta perspectiva celestial. Entonces ahora ha de traer consuelo al creyente, ¿amén? Pensemos en esto. Ha de traer certeza de que somos realmente perdonados y que tenemos un perdón constante en Cristo. Esta perspectiva ha de traer paz a nuestra vida. Ha de traer también una confesión de pecado que le honra. Porque somos perdonados gracias a Él y a su obra. ¿Para qué obra? Juan continúa. Fijaros en el versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Esto ahora va a mejor. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Resulta que además, este abogado, Cristo, Él no solo está ante el Padre, con el Padre, otorgándonos su justicia constantemente, sino que este mismo abogado, hace 2000 años,
se colocó en lugar de nosotros, los acusados, los que merecíamos la muerte. Él se colocó en esa cruz para recibir el castigo en sí mismo. En sí mismo. Y es por esto, hermanos, que Dios Padre no está continuamente airado con nosotros, los creyentes, aun cuando pecamos diariamente, ya que Dios Padre, Él mismo, inició nuestra salvación, y Él envió al Hijo que pagó toda, y recalco, toda nuestra deuda. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Este palabra está impregnado del simbolismo, ¿verdad?, del sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Recordáis? El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, en el templo, y rociaba con la sangre del sacrificio la tapa del arca del pacto. Esta tapa se llama propiciatorio. Y rociaba con esta sangre del sacrificio como un símbolo del perdón y de la limpieza del pecado entre el Dios Santo Santísimo y su pueblo pecador. Entonces la ira de Dios caía simbólicamente. La ira de Dios era satisfecha, era desviada sobre el animal en lugar del pueblo. Entonces piensa en este concepto de desviar, ¿verdad? Cuando leas esta palabra propiciación, la ira de Dios, la muerte y el castigo eternos en el infierno que merecemos, que tendría que caer justamente sobre cada uno de nosotros. Pero para los cristianos, Cristo mismo desvió esa ira santa de Dios, y Él sufrió ese castigo y padeció toda la eternidad que merecemos tú y yo. Toda la eternidad en el infierno, Cristo lo padeció 6 horas colgado en la cruz. Dice Isaías 53:6, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, el Hijo, la iniquidad de todos nosotros. En el siglo I se creía que existían dioses, ¿verdad? Dioses caprichosos. Dioses que se airaban sin ton ni son. Y los creyentes en estos ídolos intentaban aplacar su enojo sin sentido. Pero Dios no es así, hermanos. La ira de Dios no es así. Dice un autor conocido, su nombre es John Stott, hablando de su ira, dice: Dios no es susceptible de perder los estribos ante la menor provocación. No hay nada caprichoso o arbitrario en cuanto al santo Dios. Él jamás actúa en forma irascible, maliciosa, rencorosa o vengativa. Su enojo nunca es misterioso ni irracional. Por el contrario, la ira de Dios es su firme, inexorable, infatigable e intransigente antagonismo ante el mal y todas sus formas y manifestaciones. Hermanos, Cristo, Dios hombre, desvió esa ira sobre sí mismo. Su sangre satisfizo las demandas de la ley de Dios, es decir, la muerte eterna. Y todo ello orquestado por Dios Padre, por amor a nosotros, los pecadores. Y Juan continúa: Él es la propiciación por nuestros pecados, final del versículo 2, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Recordad, Juan está hablando ahora mismo en un lenguaje del Antiguo Testamento. La propiciación, el sistema de sacrificios, ¿era para quién? Para los judíos del Antiguo Pacto, ¿verdad? Pero ahora Juan les recuerda a estos creyentes en Turquía que hay salvación en Cristo para también los no judíos en cualquier lugar del mundo. Juan no enseña que todas y cada una de las personas van a ser salvas. Eso va en contra del resto de las Escrituras.
sino que hay salvación para todo aquel que se arrepiente, venga de donde venga. Entonces Cristo sí, es al mismo tiempo universal, en el sentido de que su sangre salva a cualquiera que cree verdaderamente en Él, pero Cristo, hermanos, también es exclusivo. No hay salvación fuera de Cristo. En términos modernos, solo Jesús tiene el copyright de la salvación y nadie más. Cuando estaba estudiando en quinto grado de aquella EGB, yo pensé que tenía un buen amigo que me defendía ante los problemas, y no es nadie de aquí. Y tenía la perspectiva errónea, porque cuando una vez puse un pequeño petardillo, en la puerta del baño del colegio, este petardo hizo que la cerradura, hijos míos, no escuchéis, ¿estáis escuchando atentamente? Este petardo hizo que la cerradura del colegio saltara por los aires. Sí, podéis juzgarme si queréis, yo tengo un abogado, hermanos, tengo un abogado. Y este amigo, entre comillas, me acusó ante Tina. Tina, la portera del colegio, 2 metros de alto, por 2, yo era culpable, pero me sentí totalmente traicionado por este amigo. Y sé que esta ilustración va a recorrer el resto de mi vida. Pero hermanos, Cristo no es así. Cristo no es así, porque aunque tú y yo éramos justamente culpables y merecíamos justamente el castigo, Él desvió la ira y la sufrió en sí mismo. Todo por obediencia a un Padre que es justo y es amoroso en este mundo de pecado. La perspectiva peligrosa dice que tenemos que vivir en una culpa constante por nuestro pecado diario, constantemente, y tenemos que solucionarlo por nuestras propias fuerzas. Pero hermanos, la perspectiva celestial nos muestra qué es lo que Dios piensa de nosotros. Y hermanos, Dios nos ve limpios y nos ve justos porque nos ve a través del sacrificio del Hijo, quien es limpio y quien es justo. Por tanto, creyente, cuando peques, cuando te sientas el peor pecador que ha existido sobre la faz de la tierra, vive con la seguridad de que tu salvación no depende de ti. Vive con la seguridad de que tu pecado del pasado, de hoy y de mañana ya fue limpiado, borrado por Cristo. Hermanos, esto es lo que cantamos en esta congregación. Todo pecado que he cometido fue puesto sobre Cristo en la cruz. Me ves ahora limpio de culpa por tu perfecto Hijo Jesús. Soy perdonado, soy aceptado, sin miedo al juicio. Justo eres tú. Los falsos maestros de esta época enseñaban perspectivas peligrosas. Ellos decían, si Jesús nos ha limpiado de todo pecado, como dice el 1:7, la sangre de Jesús, entonces ni tenemos pecado, ni vamos a pecar más, decían ellos. Y Juan dice, mentira, todos tenemos pecado. Y Juan añade, hijitos, la perspectiva celestial es que Cristo es justo y perfecto y el Padre ve de esta manera al creyente verdadero. Pero los falsos maestros, cabezones, argumentarían ahora, bueno, entonces, si el pecado es inevitable, ¿para qué me voy a pelear con el pecado? Si tenemos un abogado que es Jesús, después de todo, vamos a vivir como queramos, porque hay perdón constante. Esto es lo que ellos dirían. Y Juan de nuevo corrige esta perspectiva errónea, ahora en los versículos 3 al 6, con una segunda perspectiva correcta. Esta perspectiva es la perspectiva terrenal. El creyente y sus obras en Cristo. Ahora en estos versículos Juan quiere asegurarse de que estas iglesias entienden que sí, Cristo nos ha limpiado de nuestro pecado. Sí, tenemos un abogado para con el Padre. Sí, Dios Padre no está enojado con el creyente. Y no, nada de esto nos da licencia para pecar.
sino todo lo contrario. Si Dios te ve santo en Cristo, tú vas a dar fruto de obras obedientes. O en palabras de Juan, que ha dicho anteriormente, vas a andar en la luz. Y esto te dará certeza de tu salvación también. Fijaos en el versículo 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. La palabra conocer en el versículo 3 implica una relación personal, una relación íntima que comenzó en el pasado y continúa hasta ese momento. Y esta relación, este conocimiento implica guardar sus mandamientos, es decir, obedecer su palabra. Probablemente esta palabra mandamientos nos traslade a los 10 mandamientos del Éxodo, pero en este contexto lo que Juan quiere que estas iglesias, estos hermanos recuerden es la enseñanza que Dios da en el Evangelio. Es decir, cree en Cristo, ama a Cristo, por tanto, ama, obra, en este caso, ama al hermano. Y esto es lo que va a enseñar Juan en los siguientes versículos. Y también dice esto, fijaros en la siguiente página, capítulo 3, versículo 23. Dice, y hablando del Padre, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El propio Señor Jesús resumió esta enseñanza en Mateo capítulo 22. Conocemos estos versículos del gran mandamiento, Mateo 22, 37 al 40, dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, pero el Señor sigue. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. ¿Dices que eres creyente? ¿Conoces a Dios verdaderamente? Por tanto, obedecerás las órdenes de la palabra de Dios. Dicho de otra manera ilustrativa, Juan capítulo 15. ¿Eres un sarmiento, una rama de la vid verdadera, que es Cristo? Por lo tanto, vas a dar fruto. Este fruto de obras son obras de obediencia. Pero, hermanos, es importante notar que las obras no son el medio para conocer, para tener una relación con Dios, para salvación. No hacemos buenas obras para llegar a Dios, para ser salvos, sino que la consecuencia de conocer a Dios, de ser una rama de la vid, es fruto de obediencia. ¿Comprendemos esto? Existe un dicho famoso, dice, si amas tu trabajo, no vas a trabajar un solo día en tu vida. De la misma manera, hermanos, para nosotros los creyentes, el amor a Cristo va a ser nuestro motivador para obrar diariamente, para vivir para Cristo. Y sus mandamientos, además, dice la palabra que no son gravosos. Es decir, vamos a obedecer al Señor con gozo, no va a ser una molestia obedecer al Señor. Y no lo vamos a hacer para ganarnos el cielo, porque como hemos visto, Cristo ganó el cielo para nosotros. ¿Cuál es la perspectiva errónea? La perspectiva errónea es afirmar, por un lado, que eres creyente, pero vives en oscuridad. ¿Y sabes qué es eso? Eso es mentira. Fíjate en el versículo 4. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Estos falsos maestros de esta época, debido a esa peligrosísima perspectiva que tenían de la vida después de la muerte, ellos creían que lo físico era irrelevante para obtener salvación. Entonces, ¿qué implicaba esta filosofía, esta cosmovisión? Significaba una vida de pecado, significaba una vida de libertinaje en el cuerpo, porque total, no va a afectar al espíritu. Pero Juan, entonces, rebate esta perspectiva tuiteando con una frase: vive como Dios vive.
Vive como Dios vive. Y aquí Juan está juntando ambas perspectivas, la perspectiva celestial y la perspectiva terrenal. Porque lo contrario, hermanos, es la terrible perspectiva de una profesión de fe sin obediencia. ¿Por qué es tan peligroso esto? Porque una profesión de fe sin obediencia lleva a gente convencida de que es creyente derecha al infierno. Por tanto, si no tienes gozo en obedecer a la palabra, nunca. Si no tienes comunión constante con el Señor, si no tienes comunión con la iglesia, si no hay fruto en tu vida, si no te pesa tu pecado, si no confiesas tu pecado, si no hay criterios objetivos en tu andar diario que muestren que verdaderamente eres creyente, entonces te pido, medita en tu corazón, porque quizá no has comprendido el Evangelio de Jesús. Y medita y arrepiéntete de tus pecados, confiando en la obra completa e infinita de Cristo. Y vive una vida de gozo, obedeciendo a Él cada día. Este es el cuadro que está pintando Juan. Fijaros ahora en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. Esta expresión, guarda su palabra, es una expresión sinónima del versículo 3, el que guarda sus mandamientos. Juan dice que quien obedece a Dios y su palabra, dice ahora, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué significa esto? Significa que debido a que Dios nos amó primero, Él tomó la iniciativa en Cristo para salvarnos. Y este amor que ahora da al creyente tiene un objetivo transformador en nuestras vidas. ¿Cuál es este objetivo? Amar de vuelta a Dios, pero de manera activa, haciendo obras, viviendo gozosamente para Él, adorando al Señor con nuestros hechos, amando a nuestro prójimo. El amor, como vemos, no es algo abstracto para Juan, sino que el amor es acción para el apóstol. Es acción para con Dios y es para con los unos con los otros. Entonces, el amor que el Señor nos ha dado es perfeccionado, es consumado, alcanza su propósito cuando respondemos en acciones constantemente que traen gloria al Señor. Y de nuevo, hermanos, esta es una prueba objetiva. Esta es la perspectiva terrenal, correcta y clara de que somos creyentes. Segunda parte del versículo 5 dice, en esto sabemos que estamos en Él. Entonces la perspectiva celestial dice, Dios tomó la iniciativa, Él nos justificó, Él nos declaró justos en Cristo y al mismo tiempo Él nos dio las herramientas para nuestra santificación, nuestra vida de santidad en Cristo. Esa es la perspectiva celestial. La perspectiva terrenal dice, actuamos como Dios dice que somos. Actuamos porque estamos en Él. En esto sabemos que estamos en Él, que estamos en el Padre. En esto sabemos que somos hijos de Dios. ¿Qué implica todo esto, hermanos? Esto implica que si eres cristiano, no amas ni disfrutas tu pecado como antes. Esto significa que si eres cristiano, no alardeas de tu pecado como antes quizá lo hacías. Esto implica que si eres cristiano, no planificas el pecado como antes. Significa que si eres cristiano, no vives con un sentimiento de condenación constante como antes. Significa que si eres cristiano, no dices, pecaré para que la gracia abunde, ¿verdad? Sino que si eres cristiano, si amas a Dios, entonces amas a su iglesia de manera creciente y de manera constante, de una manera como uno nunca hubiera imaginado, ¿verdad? Si eres cristiano, te gozas en obedecer la palabra de Dios, sus mandamientos. La pregunta es que yo me tengo que hacer y tú también, ¿me caracteriza esta manera de vivir? ¿Es este un resumen de mi andar? ¿Es esta la perspectiva terrenal que me define?
Si es así, vive con la seguridad de que eres creyente. Todo esto, hermanos, implica que un cristiano vive como Dios le ve. Vive como Cristo vivió, que es precisamente lo que dice Juan en su último versículo, versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Permanecer es una palabra importante para Juan. Lo es porque también lo fue para Jesús. Antes estábamos hablando de Juan 15, y volvemos a Juan 15, versículo 4. Dice el Señor mismo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Lo que el Señor decía en este momento a sus discípulos es que hemos de estar continuamente conectados a Él, recibiendo de su savia. ¿Y cómo hacemos esto? Estando en la palabra, en oración, conociéndole más y más, y por tanto, andando en buenas obras, aquellos que tenemos a Dios en nosotros. Y de la misma manera, Juan expresa que uno debe ser consecuente con lo que dice. Quien diga que es creyente en Cristo, debe tener una relación personal, debe tener comunión con Cristo. Esta es la versión espiritual de lo que decimos en español muchas veces. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Y aún hay más, porque quien dice que es creyente debe obrar como el mayor creyente de todos, Jesús mismo. Así termina Juan. Debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor, hermanos? Debe vivir una vida de obediencia a las Escrituras. Debe vivir una vida de absoluto ejemplo moral. Debe vivir una vida de un amor tal al Padre y a sus escogidos que no le importó sufrir por ellos. Debe vivir en una vida de total dependencia en Dios. En definitiva, el creyente debe vivir una vida perfecta y sin pecado. Y esto, hermanos, nos lleva precisamente al comienzo de este capítulo 2. Es decir, no peques, no pequemos, pero si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Nuestra perspectiva terrenal es nutrida por la realidad de la perspectiva celestial. Y así Juan cierra el círculo de las dos perspectivas correctas. Recuerdo una vez conduciendo por la avenida que estaba al lado de nuestro antiguo edificio en calle Colón. Yo iba conduciendo como un buen ciudadano que soy, por mi carril, andando en la luz, iba por la derecha, pero en un momento tuve que desviarme un poquito a la izquierda, porque había un coche delante de mí aparcando. De repente, otro coche detrás de mí comenzó a pitarme sin parar. Y cuando me fijé, sus ocupantes estaban con medio cuerpo fuera, gritando improperios por la ventana, levantando el brazo, levantando la mano y haciendo cosas que no puedo hacer aquí. Cuando al final le dejé pasar, me fijé que el susodicho automóvil tenía un símbolo de un pez cristiano pegado detrás. No era ninguno de vosotros. Ya lo sé. ¡Qué tensión! Aún así, creo que todos alguna vez nos impacientamos al volante, ¿no? Y yo no voy a ser quien juzgue unos hechos puntuales, pero esta situación me hizo, además de aprender algunas palabrotas en otro idioma, me hizo pensar en el testimonio, hermanos. En el testimonio del que dice que es creyente. Porque la perspectiva peligrosa es pensar que uno, porque hizo una profesión de fe en el pasado, o porque su familia es cristiana, o porque viene al culto, o porque es buena gente, pensar que es verdaderamente hijo de Dios. Pero ni sus afectos por Cristo, ni sus acciones, sus obras corroboran esta realidad. Y esta perspectiva, hermanos, conduce a la muerte. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos da dos perspectivas correctas que traen seguridad de nuestra salvación. La perspectiva celestial, es decir, la obra de Dios en Cristo,
Él te declaró justo gracias a Cristo. Y esto nunca, nunca va a cambiar, aunque peques. Y cuando pequemos, en amor por Él, vendremos arrepentidos continuamente, sabiendo que tenemos a un abogado que es Jesús, cuya perfección y limpieza son constantes en nuestra vida. Y tendremos también la perspectiva terrenal, dando fruto, viviendo para Dios, amando al Señor, conectado a Él, a su palabra, creciendo, amando a los hermanos, a su iglesia y perseverando con gozo, a pesar, sí, de nuestro pecado. Todo esto, hermano, hasta que la obra de Dios en nosotros sea completa en la gloria. Vamos a orar. Te adoramos, Señor, por tu perspectiva, por tu iniciativa. Y, Señor, porque aún salvos continuamos pecando. Señor, pero gracias por Cristo.